Cámara rechaza acusación constitucional presentada contra ministros de la Corte Suprema. Diputados aprueban 2 acuerdos internacionales y 3 proyectos de ley. Comisión de Constitución debate proyectos sobre acceso a información pública aplicable a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Comisión de Gobierno Interior aprueba requisitos para residencia temporal. Ingresa proyecto que regula registro de mortinatos. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es habitual, nos reunimos para revisar las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Y vamos a comenzar con lo que ha sido la información de la jornada, porque la Cámara rechazó la acusación constitucional presentada contra los ministros de la tercera sala de la Corte Suprema. Para conocer todos los detalles, establecemos un contacto con la periodista Katia Valdés, quien nos informa a esta hora. Adelante, Katia. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Les comentamos que la Sala de la Cámara de Diputados rechazó el fondo de esta acusación constitucional que afecta a 3 ministros de la Corte Suprema, a quienes se les imputa por notable abandono de deberes, por dar libertad condicional a reos de Punta Peuco. Con esto se dio por rechazada la acusación. Pasemos a escuchar las reacciones tras este resultado. Esto le sirve al país, le sirve al Estado de Derecho. Es muy relevante para la democracia poder mantener la separación firme, estricta de los poderes del Estado. Y como siempre lo planteamos, esto no era una cuestión de si uno está a favor o en contra de los derechos humanos. Por cierto que tenemos empatía con todas las personas que han sufrido, pero esto no obedecía a eso. Esto era una contienda jurídica de si los 3 magistrados de la Corte Suprema en el ejercicio de sus funciones habían abandonado de manera notable sus funciones. Y quedó de manifiesto derechamente que esto no ocurrió y que creo que aquí no gana ni la izquierda ni la derecha, sino que gana el país. Lo que pasó hoy día, para nosotros, para mí en particular, ha sido satisfactorio. Y recuerdo hoy más que nunca las palabras de Monseñor Camus, que desde el Comité Pro Paz y pasando por la Vicaría nos dijo siempre lo siguiente: la lucha contra la impunidad en este país, nos decía, donde se cometieron crímenes tan horribles, es siempre un proceso. No importa lo que nos vaya pasando en el día a día, nos decía, es un proceso. Y en ese proceso estamos triunfando, porque es un proceso, la lucha contra la impunidad, contra poderes tremendos, no solo fácticos, sino formales. De esta forma se concluyó un debate que se prolongó por alrededor de 3 semanas y que tuvo una intensa tramitación en la Sala de la Cámara de Diputados. Perfecto, gracias, Katia. Bueno, nosotros seguimos revisando las informaciones. Les contamos que la Cámara aprobó 2 acuerdos internacionales y 3 proyectos de ley. En la presente jornada, la Sala de la Corporación se pronunció favorablemente en torno a acuerdos con China y la Unión Europea. Autorizó la construcción de 2 monumentos y entregó beneficios a los cuerpos de bomberos y del bote salvavidas. Una intensa jornada de trabajo desarrolló la Sala de la Cámara de Diputados, aprobando 2 acuerdos internacionales, la autorización para levantar monumentos en memoria de un ex diputado y 2 propuestas que benefician a los cuerpos de bomberos y de botes salvavidas. Los monumentos que la sala autorizó erigir en las comunas de Rancagua y Machalí estarán dedicados al ex dirigente sindical y ex diputado por la región de O'Higgins en 4 periodos, Héctor Olivares Solís, que falleciera en 2009 a los 89 años de edad. En la sesión, diputados de distintas bancadas se refirieron a la obra y vida del exparlamentario, concitando una contundente votación que cruzó los colores políticos, como resaltó el diputado Isacort. Fue un dirigente de los trabajadores del cobre, en su tiempo de la Bread Copper Company, que era la compañía antecesora a Codelco en la mina del Teniente, pero también fue parlamentario, fue diputado, incluso fue diputado en el año 90 al 94 por el mismo distrito que me tocó a mí llegar a este Congreso hace 2 periodos atrás, que era el distrito 32, que correspondía solo a la ciudad de Rancagua.
Y en ese sentido, más allá de las diferencias políticas, él de la bancada socialista al principio, después fue PPD, yo veniendo de la UDI, podríamos tener ideas muy contradictorias, pero finalmente yo he llamado a que se vote unánimemente porque creo que hace bien recordar a quienes fueron servidores públicos, a quienes la gente eligió en su momento como su representante en el Poder Legislativo, aquellas personas que dieron la vida por sus ideas. Un segundo proyecto, aprobado en forma unánime, apuntó a eximir a los vehículos del Cuerpo de Bomberos de los requerimientos definidos por la autoridad sobre límites de pesos, equipamientos y ajustes del motor, de modo que estos no emitan materiales o gases contaminantes en un índice superior a los permitidos. Para el diputado Marcos Ilavaca, la propuesta viene a aliviar en parte la difícil situación que presenta Bomberos en su accionar en el país. Por lo tanto, felicitar la moción parlamentaria que hoy día buscaba darle cierto nivel de facilidades, liberando de algunos temas los vehículos que generalmente están desgastados, tienen problemas y que al tener problemas de peso o de ciertas características tenían que cumplir con normas de la ley de tránsito que se le aplican a todos los demás vehículos. Por lo tanto, el eximirle de estas obligaciones hoy día es un paso importante pequeño, pero que debe dar el pie inicial para seguir avanzando en orden a mejorar las condiciones de los diferentes cuerpos de bomberos en nuestro país. Otro cuerpo de voluntarios beneficiado con los proyectos aprobados por la Cámara es el de botes salvavidas, donde se buscó equilibrar su situación con la de bomberos, tal como explicó uno de los impulsores de la iniciativa, diputado Víctor Torres. Bueno, efectivamente esta es una moción que lo que hace es poder de alguna manera u otra cumplir con un acto de justicia, toda vez que cuando se discutió la modificación al Código Laboral en beneficio de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, de la cual también soy autor, y se permite entonces esta especie de fuero laboral, quedaron fuera, digamos, los voluntarios en una omisión involuntaria, y de esa manera lo que hemos tratado de hacer con este otro proyecto de ley es poder homologar finalmente dichas posibilidades. Finalmente, la Sala abordó dos acuerdos internacionales. El primero de ellos, aprobado por 98 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, refiere al protocolo de modificación del Tratado de Libre Comercio y de Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios entre Chile y la República Popular China. El segundo acuerdo, ratificado por 94 votos a favor, 21 en contra y 11 abstenciones, permite que Croacia, como nuevo integrante de la Unión Europea, pueda asumir como suyos los compromisos adquiridos anteriormente por dicha comunidad, conforme al acuerdo de asociación suscrito con Chile el año 2002. Ambos acuerdos fueron enviados a consideración del Senado, al igual que las propuestas que benefician a los cuerpos de bomberos y botes salvavidas. En tanto, la iniciativa que autoriza la construcción de los monumentos quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley. La Comisión de Constitución debate el proyecto sobre el acceso a la información pública aplicable a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. La instancia recibió al Consejo para la Transparencia y a Chile Transparente, quienes consideraron positivo realizar un cambio a la norma y sugirieron abarcar otras instituciones. La Comisión de Constitución analiza el proyecto que modifica artículos del Código de Justicia Militar y de la Ley sobre Acceso a la Información Pública. La iniciativa busca avanzar en lo que se considera como una actual dificultad de los sistemas de control, fiscalización o investigación externa y pública de las instituciones armadas, pues son extremadamente restringidas, siendo casi imposibles incluso para el Parlamento. Desde el Consejo Nacional para la Transparencia, su presidente, Marcelo Drago, valoró la iniciativa y sostuvo que se trata de un tema que hay que resolver. Las condiciones en que el Código de Justicia Militar establece los secretos de defensa son inaceptables en el contexto constitucional actual. Se establecen secretos sin necesidad de establecer que se afecte de verdad a la seguridad nacional, cayéndose en el absurdo de que si alguna información puede estar vinculada a la seguridad nacional, pero es positivo, es conveniente que se difunda, no se podría difundir porque está en este artículo del Código de Justicia Militar. Creemos que se tiene que modificar y en eso el proyecto es un verdadero aporte y esperamos que siga adelante.
Igualmente, Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente, considera que el proyecto va bien encaminado, por lo que espera que incluso pueda ampliarse a otros organismos. El artículo 436 del Código de Justicia Militar, que es el que se pretende reformar con este proyecto de ley, es un proyecto que ha quedado absolutamente anclado y que hoy día se utiliza como un resquicio para denegar la información relevante, incluso a los mismos parlamentarios, a los ciudadanos, y queremos que debe ser absolutamente derogado, por lo cual esperamos la aprobación de este proyecto y esperamos también que efectivamente la transparencia pueda permear todos los sectores de la administración del Estado, incluso los sectores que tienen que ver con la defensa nacional y con el orden público. El autor del proyecto, diputado Leonardo Soto, destacó el respaldo de las instituciones invitadas y sus sugerencias de profundizar en la materia. Que debiera abarcar a otras instituciones que también necesitan transparencia, que debiera eliminar con mayor decisión e integralmente todos los privilegios de secretismo que tienen la Fuerza Armada, que están fuera de las normas generales que hay tanto en la Constitución como en el Consejo para la Transparencia, que no se justifica de ninguna manera un trato privilegiado para estas instituciones, Fuerza Armada y Carabineros, en materia de transparencia. Entonces, tenemos un respaldo completo. Una iniciativa que busca fortalecer la transparencia, sobre todo cuando hay dinero del Estado involucrado, subrayó el diputado Jorge Alessandri. Hay que reconocerlo, las Fuerzas Armadas y de orden se habían quedado un poco atrás en este tema. Por lo tanto, estamos tomando la ley que ya existe y estamos modificando algunos artículos para que la generalidad, la regla general sea transparencia total y solamente haya excepciones cuando la información tenga algo que ver con seguridad nacional o la seguridad de un barrio determinado o de la lucha contra la delincuencia o el narcotráfico. Todo lo otro, que es el 99,9% de las cosas, debería ser público, para que nunca más los chilenos abramos un diario en la mañana y veamos fraude en Carabineros, fraude en el Ejército, fraude con los pasajes. La importancia del control que se busca instalar radica, entre otros motivos, en que permite cautelar el patrimonio público y aportar en la detección temprana de posibles hechos irregulares o delictivos. Este privilegio, argumenta el proyecto, afecta el diagnóstico y búsqueda de soluciones que puedan realizarse desde la academia o especialistas en materia de seguridad pública, al no contar siquiera con estadísticas básicas de estas instituciones. El texto subraya que es evidente la necesidad de mejorar los sistemas de control, tanto internos como externos, y en este último ámbito modificar el artículo 436 del Código de Justicia Militar de 1987, que dispone el secreto de determinados documentos. Y la Comisión de Gobierno Interior aprobó requisitos para la residencia temporal. La instancia continúa de esta forma la votación en particular del proyecto de ley de migración y extranjería. Los legisladores ya ratificaron la posibilidad de cambiar la calidad migratoria, la definición de la residencia temporal con un plazo de 180 días, los criterios de otorgamiento y los requisitos para postular. Con la presencia del subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, continúa avanzando la votación del proyecto de ley de migraciones y extranjería. En la última sesión se aprobó la indicación del diputado Pedro Velázquez, que hacía referencia a la posibilidad de cambiar la calidad migratoria, punto que generó acuerdo transversal y respaldo del Ejecutivo, como destacó el diputado RN Andrés Longton. Bajo ciertas excepciones se podrá cambiar la calidad migratoria una vez estando en nuestro país, obviamente excepcionalísima, algo que viene a modificar también en parte el proyecto, porque en el inicio del proyecto establecía que bajo ninguna circunstancia se podía cambiar la calidad migratoria estando en el país, pero en este caso se abre una puerta, al llegar a un acuerdo fue un acuerdo transversal de la Comisión y eso me parece muy positivo porque también contó con el respaldo del Ejecutivo. A su vez se ratificó lo propuesto por el Ejecutivo respecto a la definición de residencia temporal, como permiso de residencia otorgado a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado, es decir, 180 días. Dicho permiso podrá concederse a quienes acrediten vínculos familiares con chilenos o residentes definitivos, aquellos cuya estadía sea concordante con la Política Nacional de Migración y Extranjería y en otros casos calificados. Postulación desde el extranjero que se podrá tramitar vía telemática. En dicho trámite se podrá solicitar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a los consulados chilenos que recaben antecedentes adicionales, lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado. A su vez se aprobó la propuesta del Ejecutivo de que vía decreto supremo se defina la nómina y los requisitos para las subcategorías de residencia temporal. Ello considerando que el fenómeno migratorio es dinámico y puede cambiar según los criterios de cada gobierno.
La comisión ratificó 8 situaciones, entre ellas extranjeros que ingresen a desarrollar actividades ilícitas remuneradas por cuenta propia o bajo subordinación y dependencia, los que se establezcan en el país para estudiar, trabajadores de temporada que ingresen por periodos limitados o interanuales, los que tengan custodia de gendarmería por penas privativas de libertad, permisos de salida o prisión preventiva o en procesos judiciales, y extranjeros con residencia en Chile por razones humanitarias. En dichas subcategorías, los parlamentarios pretenden incluir vía indicaciones otras nuevas, como puntualizaron los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Pedro Velázquez, y del PPD, Ricardo Celis. Por ejemplo, no estaban considerados quienes pueden tener un permiso de mayor estadía, como son los empresarios o sus representantes, con la finalidad de incentivarlo. Por otra parte, se mejoró algunas indicaciones que decían conferencista, es muy amplio, y se cambió por profesores y o académicos. ¿Ya? Por otra parte, también señalaba adultos mayores que vengan con enfermedades para tratamiento. Se colocó que las personas que vienen para tratamiento en Chile tienen que ser pagadas por ellos. Es una discusión interesante, un poco prolongada, porque hay aspectos que la gente se pregunta, por ejemplo, si un adulto mayor, por el solo hecho de ser adulto mayor, puede estar bajo esta categoría, o las personas enfermas que vengan en búsqueda de medicina especial, y si esas personas van a ser sujetos de beneficios del Estado respecto a su tratamiento, o deben tener su financiamiento propio, que puede ocurrir, ¿cierto?, cuando un país como Chile, que tiene altas prestaciones de servicio, puede ser un punto atractivo para que la gente venga a hacer esas prestaciones por más de 180 días. Nuevas subcategorías que serán votadas en la siguiente sesión, y con algunas de las cuales el Ejecutivo estaría de acuerdo, como las que se refieren a extranjeros que vengan a desempeñar actividades científicas, deportivas y artísticas y sean contratados para desarrollar su especialidad. Y con suma urgencia, la Comisión de Derechos Humanos tramitará el proyecto del Ejecutivo que busca modificar el registro de mortinatos a fin de allanar el dolor a aquellas familias que pierden a sus hijos antes de que estos puedan nacer. No existe alegría más grande que el nacimiento de una hija o hijo. Sin embargo, también ese momento se puede transformar en un profundo dolor si por alguna causa éste no alcanza a nacer. Este dolor aumenta aún más cuando los padres se enteran que el actual sistema jurídico dispone que no es un sujeto de derecho, por lo que legalmente no puede recibir un nombre ni ser sepultado con él. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carmen Hertz, dijo que la iniciativa legal busca que los padres que lo deciden en forma voluntaria puedan sepultar de forma individualizada a sus hijos que mueren antes de nacer. Aquellos padres que pierden un hijo no nacido, digamos un nonato, pueda hacer un duelo tal como ellos lo requieran, y por lo tanto se entregue con ciertos estándares el cuerpo del nonato y ellos puedan sepultarlo con un nombre, solamente un registro administrativo, no hay ninguna otra caracterización más que esa. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, fue tajante en señalar que el proyecto busca crear un catastro nacional de mortinatos en el registro civil y no produce cambios en la legislación civil. Esto no produce cambios en la legislación civil, en el entendimiento del concepto de persona, en los atributos de la personalidad, no se le genera un RUT, es simplemente la posibilidad de nombrar a un hijo que ha nacido muerto y poder poner ese nombre en la lápida en el cementerio. De esta manera, el proyecto calificado con suma urgencia busca facilitar el duelo y mitigar el dolor de los padres cuyos hijos fallecen antes del nacimiento. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas informaciones, como siempre, están en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.